En esta parte del trabajo voy a explicar la implementación de tablas hash en Python. Una tabla hash es una estructura de datos que permiten guardar y buscar información de manera rápida usando una función hash. Las tablas también están relacionadas con las listas enlazadas, por lo cual tenemos estas funciones de listas acá, como serían class nodo. Esta clase representa un nodo de la lista enlazada. Cada nodo guarda un dato y una referencia al siguiente nodo. También tenemos class list. Esta clase representa una lista enlazada. La variable inicio apunta al primer nodo de la lista. También tenemos la función insertar. Esta función inserta un elemento al inicio de la lista enlazada. Primero crea un nodo nuevo y luego lo conecta el nodo al inicio actual. También tenemos la función búsqueda. Esta función recorre la lista enlazada buscando un dato específico. Si lo encuentra devuelve true y si no existe devuelve false. También tenemos la función eliminar. Esta función elimina un elemento de la lista enlazada. Puede eliminar tanto el primer nodo como cualquier nodo intermedio. Tenemos la función lista vacía. Verifica que esta función verifica si la lista está vacía. Devuelve verdadero cuando no existen datos. También tenemos la función de tamaño, que cuenta cuántos elementos existen dentro de una lista enlazada. Y ya ahora sí pasaríamos a las funciones como tal de las tablas, donde primero vamos a encontrar la función Bernstein. Esta función hash para caracteres de texto convierte un texto en un número usando operaciones matemáticas. De las funciones hash tenemos crear tabla, que crea una tabla hash vacía del tamaño indicado. También tenemos la función hash. Esta función calcula la posición donde se almacenará un dato dentro de la tabla hash. Pasamos a las tablas hash abiertas, que como primera función tenemos agregar abierta. Esta agrega elementos usando encadenamiento con listas enlazadas. Si ocurre una colisión, el elemento se guarda en la lista de esta posición. Tenemos buscar abierta, que busca un elemento dentro de una tabla hash abierta. También tenemos quitar abierta, que elimina un elemento de la tabla hash abierta. Que se nos pide investigar unas funciones nuevas, también implementamos estas, que sería mostrar tabla abierta, que muestra visualmente el contenido de cada posición de la tabla. Tenemos la función obtener elementos, que recorre toda la tabla y devuelve todos los elementos almacenados. También tenemos la función si existe, que esta verifica si un dato existe dentro de la tabla hash. Luego tenemos las funciones de tabla hash lineal, que la primera sería agregar lineal, que agrega elementos usando sondeo lineal. Si una posición está ocupada, busca la siguiente posición libre. Tenemos buscar lineal, que busca un elemento recorriendo secuencialmente las posiciones de la tabla. Luego pasamos a la tabla hash por descarte. Entonces que la primera función es descarte, que calcula nueva posición cuando ocurre una colisión. Luego tenemos agregar descarte, que inserta elementos usando saltos calculados por la función descarte. Luego tenemos buscar descarte, que busca elementos usando el mismo método de saltos. Entonces aquí tenemos la implementación de las tablas hash, que primero vamos a empezar con tabla hash abierta o de lista de enlazadas. Este programa primero se crea una tabla hash vacía, después se instalan varias palabras y se cuentan las colisiones, luego se muestra toda la tabla, los elementos almacenados y finalmente se busca un dato ingresado por el usuario, como se puede ver acá. Luego tenemos la tabla hash lineal. En esta implementación las colisiones se resuelven usando sondeo lineal. Si una posición está ocupada, el algoritmo busca la siguiente posición disponible. Y luego tenemos tabla hash por descarte. Esta versión de colisiones
se solucionan usando saltos calculados. Esto ayuda a distribuir mejor los elementos dentro de la tabla hash. En esta parte del trabajo voy a explicar la implementación de los árboles binarios de búsqueda y árboles ABL en Python. Estas estructuras permiten organizar de manera jerárquica para facilitar búsquedas, inserciones y eliminaciones. En nuestro bloque de funciones tenemos primero la función class nodo árbol que crea un nodo con la información cargada. Tenemos eliminar nodo que elimina un elemento del árbol y lo devuelve si lo encuentra. También podemos encontrar insertar nodo que inserta un dato al árbol vacío, devuelve true si el árbol está vacío. De la función reemplazar determina el nodo que reemplazará al que se elimina. La función por nivel realiza el barrido por nivel del árbol. La función buscar devuelve la dirección del elemento buscado. La función inOrder realiza el barrido inOrder del árbol. La función preorden realiza el barrido preorden del árbol y la función postorden realiza el barrido postorden del árbol. Cabe aclarar que todas estas funciones son del árbol de tipo ABE, o sea, de árbol binario de búsqueda. Ahora pasamos a las funciones del árbol ABE, que serían pues la clase nodo árbol que crea un nodo con la información cargada. Tenemos la función altura que devuelve la altura de un nodo. Tenemos la función actualizar altura que actualiza la altura del nodo. Tenemos la función rotar simple que realiza una rotación simple de nodos a la derecha o a la izquierda. También contamos con la rotar doble que realiza una rotación doble de nodos a la derecha o a la izquierda. También tenemos balancear que determina qué rotación hay que hacer para balancear el árbol. También encontramos insertar nodo ABL que es inserta un nodo al árbol. Y tenemos las llamadas a la función balancear que es al eliminar. Que el eliminar nodo ABL elimina un nodo del árbol y lo devuelve si lo encuentra. Entonces ya para pasar a la parte de la implementación, cabe aclarar que el código de los árboles de búsqueda binaria. Entonces este programa, el usuario ingresa países que se almacenan en un árbol binario de búsqueda. Después se encuentra la cantidad de nodos, se muestran los recorridos inorden, posorden, inorden, preorden y posorden. Y finalmente se eliminan un país del árbol. Por ejemplo, Colombia, Cuba, España. Entonces vamos a intentar terminar y eliminamos Colombia. Luego tenemos la implementación de los árboles ABL. Esta implementación, los países se almacenan en un árbol ABL y el programa inserta elementos, muestra el árbol ordenado, calcula la altura, elimina un nodo y realiza balanceos automáticos para mantener el árbol equilibrado. Digamos, la diferencia entre ABB y ABL. Entonces, un ABB organiza datos de manera ordenada, pero puede desbalancearse. En cambio, un árbol ABL se balancea automáticamente usando rotaciones, lo que mejora la eficiencia de búsqueda. Ahora vamos a pasar a explicar los códigos de grafos. Empecemos por qué es un grafo. Un grafo es una estructura formada por vértices que representan nodos o puntos
y aristas que representan conexiones entre vértices. Por ejemplo, ciudades conectadas por carreteras, personas conectadas en redes sociales, computadoras conectadas en una red. Pasemos a las funciones, donde tenemos una clase de nuevo artista, que es una clase de nuevo vértice que crea un nuevo artista con la información cargada. Tenemos clase no vértice, que es una clase no vértice, que crea un no vértice con la información cargada. Luego pasamos a la clase grafo, que clase grafo es la implementación de listas de adyacencia. Y también tenemos la clase arista, que es la clase lista de aristas de implementación sobre listas. Tenemos la función insertar vértice, que inserta un vértice en el grafo. La función insertar arista, que inserta una arista desde el vértice de origen al destino. Agregar arista, que sirve para agregar a la arista desde el vértice desde el vértice de origen al destino. Tenemos la función eliminar vértice, que elimina un vértice de grafo y lo devuelve si lo encuentra. También tenemos buscar vértice, que devuelve la dirección del elemento buscado. También tenemos buscar arista, que devuelve la dirección del elemento buscado. Tenemos la función tamaño, que devuelve el número de vértices en el grafo. Tenemos la función grafo vacío, que devuelve true si el grafo está vacío. El eliminar arista, que elimina una arista del vértice y lo devuelve si lo encuentra. Tenemos existe paso, que es un barrido en profundidad del grafo. Tenemos adyacentes, que muestra los adyacentes del vértice. También la función es adyacente, que determina si el destino es adyacente directo. Tenemos la función marcar no visitado, que marca todos los vértices del grafo como no visitados. Tenemos la función barrido de vértices, que realiza un barrido del grafo mostrando sus valores. También tenemos la función barrido profundidad, que es un barrido en profundidad del grafo. También tenemos la implementación del algoritmo TISCA, que esta función lo que hace es busca el algoritmo TISCA para hallar el camino más corto. Tenemos la función prim, que es el algoritmo prim para hallar el árbol de expansión mínimo. También tenemos el algoritmo CursCal, que esto es un algoritmo CursCal para hallar el árbol de expansión mínimo. También tenemos la parte de cargar grafos. Y aquí tenemos la implementación del código, en el cual este código principal se crea el grafo y se cargan todos los vértices y aristas. Después se realizan diferentes recorridos para visualizar cómo están conectados los nodos, utilizando la profundidad y amplitud. Luego se aplica el algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino más corto entre los dos vértices. Y finalmente se ejecutan los algoritmos de CursCal y Prim para obtener el árbol de expansión mínima en el grafo.